Empecemos entonces hablando, vamos a hablar entonces un poquito del libro El cáliz y la espada, un poquito correspondiente al trabajo de la clase de formación eh, humanística. Eh, Como estudiantes de educación física, es extraño que nosotros seamos los que hablamos del tema en vez de otros seres humanos que seguramente lo hacen las cosas. Porque es extraño, porque en las creencias populares está que los estudiantes de educación física hacen ejercicio, no hablan del cáliz y la espada. Entonces, bueno, ahí más o menos estamos con, con Elizabeth, con Felipe, Miguel, con Lisette y pues yo, Diego Alejandro, hablando ahí un poquito de lo que es el libro, que más o menos vamos a tratar como pues es la evolución de la humanidad y los ejes de poder eh, que se han visto en las diferentes civilizaciones en los siglos iniciales de las civilizaciones. Adelante, Eli. Bueno, entonces, digamos que por mi parte, correspondiente al capítulo que me tocó, pues de por sí nosotros ya habíamos leído todos los capítulos, pero pues en esta oportunidad como que se nos presentó para poder enfatizar más en lo que ya viene siendo un capítulo específico, por decirlo así. Entonces, digamos que en este primer capítulo eh, quisiera empezar comentando o destacando, por decirlo así, como el papel que tuvo la mujer, que ahorita en la actualidad no se tiene como tanto, ¿no? Que a medida como que ha pasado el tiempo se ha demeritado un poco ese respeto que se tenía hacia la mujer, no solamente como nos lo explican allí en el primer capítulo, siendo una dadora de vida, sino también como eh, la dadora también de los animales y obviamente la vegetación. Entonces, digamos que en ese primer capítulo podemos encontrar los varios hallazgos, los cuales nos dan muestra del desarrollo que han tenido pues nuestros antepasados, ¿no? Allí nos habla en primer lugar, digamos, como de figuras rupestres, eh, las cuales nos dan como muestra hallazgos que nos han dado muestra de la imagen de la mujer y el rol pues que ésta tomó desde la prehistoria. Se ve más que todo como por decirlo así, la mujer como una deidad, ¿no? Como una diosa, precisamente por aquello de ser la dadora de la vida, ¿no? En estas pinturas nos muestran también pues la importancia de esta, ¿no? Nuestros ancestros sentían como un gran misterio de la vida y la muerte, pero digamos que esta vez ellos lograron encontrar como una tranquilidad por medio, digamos, de los ritos y los de los cuales permitían volver como a la vida a través de un nuevo nacimiento. Esto era como lo que a ellos les generaba una, por decirlo así, tranquilidad. Claro, esto de alguna manera es algo que se va a mantener, ¿no? Porque me parece que más adelante en civilizaciones posteriores van a seguir un poquito con esto mismo. Bueno, no sé si las diosas, pero digamos que las creencias donde la mujer tiene un papel importante va a continuar. Pero bueno, continúa. Pipe, cuéntenos ahí un poquito de cómo le fue con la lectura. Vale, Diego. Eh, el capítulo 2 fue el capítulo que me tocó a mí. Es el mundo de la diosa, capitulado así. Empieza en el año paleolítico y neolítico, en el periodo paleolítico y neolítico, el cual, pues, esperen un momento porque se me cayó el internet. Bueno, la cuestión es que él estaba hablando de los inicios de las civilizaciones, las creencias alrededor de la vida y la muerte, del papel de la mujer propiamente, de las deidades femeninas, sí, de todo esto que va a tener un papel importante, digamos, en la trascendencia cultural, porque pues la mujer
tenía, digamos, un papel importante en sí misma, no por ¿cómo se llama? Por, o sea, no había ¿qué será? Una relevancia en su trabajo simplemente por dar vida, sino pues había otra serie de creencias alrededor de ellas. Entonces, continúa. Vale, entonces, pues, siguiendo la compañera siguiendo la idea de mi compañera Elizabeth, eh, yo voy a hablar sobre el capítulo 2, el cual también hablan sobre las deidades, sobre las deidades que rodeaban en aquel entonces. Entonces, la mujer era la principal, o cómo decirlo, la principal ideología para, para, no sé, para que el pueblo en general se formaran y no sé, Pues sí, era la mujer como digamos la principal fuente de vida, ¿no? De darla y era de cuidar. la dadora de todo, por decirlo así. Entonces, todo se rodeaba en ella. Esto gracias a partir de las excavaciones dadas por la profesora María Gambuta, que fue la que pues, nos dio la oportunidad de conocer esta historia en el periodo paleolítico y neolítico, que en aquel periodo pues se daba. Estas y esa sociedad se fue creando a partir de la agricultura y de la siembra. Entonces, digamos que la agricultura era, era la principal fuente de economía que ellos pudieron conocer. Entonces era ese intercambio, ese trueque de siembra, pues para conocer la economía. Eh, el inventario de bienes y otros asuntos mercantiles era lo que se daba pues para producir. Eh, ya pues ya diciendo que la diosa era la diosa era la principal deidad en aquel entonces, la creadora, la dadora de todo. Entonces digamos que era una visión matriarcal y no patriarcal, que más adelante mis compañeros pues les hablarán. Podríamos decir que entonces no eran totalmente androcentristas, había algo de ginocentrismo, entonces se caracterizaba por eso. El arte, como las culturas, como las estatuillas, eh, eh, las obras pintadas en los murales y todo ese tipo de cosas ayudan a conocer la historia de aquel entonces. Ninguno está subordinado al otro, eso era la principal cualidad de ese poder, que ninguno sobresaltaba al otro, todo era equitativo, igualitario. Entonces, eso era fundamental. Hoy en día podemos mirar que todo tiene algún tipo de poder en cualquier circunstancia, en cualquier momento, siempre hay alguien que predomina. Digamos que también se ve ahí, pero digamos que la predominancia está en la solidaridad. Entonces, cada quien aportaba algo, un granito de arena para cada uno. Pero Era si se fijan que de alguna manera hay como esa cosa desde, o sea, en todos los ámbitos actuales, inclusive, si las mujeres no se dan su propio espacio, el hombre nunca se lo va a dar, ¿sí? Eh, si bien por los últimos tiempos ha habido una tendencia a lo contrario, a que pues los hombres no solo se están fijando en su propio trabajo, pero tiene que haber una cierta conciencia de género, a las mujeres son las que les toca abrirse paso para que pues les hagan caso, para que se den cuenta que no solo los hombres son los que han tenido la dominancia. En el caso de la doctora, de la arqueóloga que va a hacer estas excavaciones, eh, que es mujer. Y si vemos en muchos otros estudios, tiene que ser una mujer la que diga como, oiga, no solo eran los mancitos los que estaban haciendo esta joda, sino que pues había otras personas, había otros modelos, porque si no, no les creen. Sí, de hecho, esa era la principal característica o cualidad de los hombres. Mm, Eran como los que daban esa parte
de ellos, en la fuerza, en crear cosas y en pues cuidar a sus seres y a la diosa, que era la que tenía que venerar. También se veía como ellos adoraban a la muerte de una forma más alegre y menos nostálgica, como decoraban los ataúdes, o ¿cómo se llama eso? Como los enterraban, ¿cierto? No me acuerdo muy bien. Sí. Sí, entonces era bacano ver eso, o bueno, ver cómo adoraban eso y el cuerpo no era sometido como un instrumento, sino era algo puro. Eso es bacano. Yo creo que, digamos, ellos no lo veían, digamos, de una forma nostálgica, porque en medio de todo ellos tenían como la esperanza de que a través de los ritos de las mujeres, entonces ellos como que, algo así como de que renacían o reencarnaban, ¿no? En Sí. cambio, pues para la mujer sí era como más nostálgico porque era la que literal pues les daba la vida. Mm, sí, Claro, igual, no sé si se fijan en civilizaciones posteriores como los vikingos, ellos de alguna manera sí añoran la muerte, pero, a ver, en una posición distinta, ¿no? De Llegar al lucha, ¿no? Valhalla, exacto, llegas al Valhalla como un guerrero. También volvemos a De la cuestión de es un guerrero. poquito patriarcal la cosa, a pesar de que las mujeres tienen otra participación y hay otras libertades, digamos, sexuales con las mujeres. Sin embargo, al final son los hombres los que van al Valhalla, ¿sí? ¿Y a qué se van al Valhalla? A farrear. Como se van de farra al Valhalla, pues la muerte no es tan terrible. O sea, pues uno va, se encuentra con los ancestros, se pega una borrachera bien áspera por los siglos de los siglos. Pero igual yo creo que esto pasa, o sea, en toda religión, ¿no? O sea, no es como que solo en este caso que uno trata como de volver bonita la muerte, porque si se fijan, o sea, los cristianos es lo mismo, uno se supone que muere y va a estar en una mejor vida, literal dicen eso. Y en casi o todas las religiones es la misma vaina, es como que tratan la muerte es algo muy duro y todo el mundo le duele, entonces pues venga, tratemos de hacerlo bonito y finjamos o inventemos presuntamente que si uno se muere va a un lugar mejor, que en realidad la muerte es algo bueno cuando pues uno no sabe en realidad si cuando yo me muera qué va a pasar. Es ¿Qué como pasa? para, sí iba a decir pajazo mental, pero bueno, ya lo dije, es como un pajazo mental de decir, no, la muerte es algo bueno, si usted muere, vea que va a estar mejor muerto que vivo, cuando uno no lo sabe. Entonces yo creo que es algo que pasa en toda civilización que tenga alguna creencia, como embellecer la muerte. Claro, sí, pero igual la idea, a mí también me parece un poco que la idea de embellecer la muerte, más que por el hecho de suavizarla, porque pues es duro, porque desaparece la existencia de una persona, eh, es simplemente la idea de poner en vida a las personas con un objetivo para que a la muerte pueda llegar a ese objetivo, ¿sí? Eh, o sea, les da un papel. Ese papel, digamos de alguna manera, la importancia de seguir con vida, ¿sí? Ajá. O sea, ese adorno a la muerte es lo que de alguna manera hace que algunas personas tengan sentido de vivir. Bueno, nos desviamos muchísimo del tema, así que por favor continúen. Miguel Sí, no ¿va nos ha Pipe hablado, o voy yo? va a su merced. Pipe ahorita Ok, estuvo hablando de los dominios matriarcales en las sociedades antiguas. Continúe, por fin. ok. Bueno, pues yo voy como por la misma línea, un poco más hacia acá. Ya no era tan, más bien civilización matriarcal. Y bueno, en mi capítulo habla más que todo es de la sociedad miónica, que es la cretense, y de cómo ellos, pues, al igual que las sociedades que hablaba Pipe, tenían una diosa mujer y basaban su religión y su vida en general en eso, en que la mujer era la que da vida, que de la mujer nace y se muere, o sea, porque pues la madre tierra te da vida y la madre tierra, al fin y al cabo, cuando te entierran en la tierra, entonces vuelves a donde naciste de la madre tierra. Eh, pero bueno, aquí ya es mucho más estructurado que lo que comentaba Pipe, ya es una civilización como
espada, precisamente por la ambición, por la necesidad de poder, por querer siempre más. Y fue esto cambiando poco a poco en la sociedad cretense, hasta el punto que les tocó también volverse un poco militares, empezar a crear armas, empezar a pelear, pero bueno, la falta de experiencia les ganó y por eso fueron invadidos. Pues digamos que yo te iba a comentar la invasión europea, o sea, y aún se sigue viendo, ¿no? Porque inclusive al dios como nos lo pintan, un blanco, mono, ojiazul, y eso sigue estando en la actualidad, como que el hombre blanco es el que predomina, ¿no? Claro, sí, está, no sé, eso uno inclusive lo puede relacionar con las tonterías que uno ve por ahí en las redes sociales, en Facebook, qué sé yo, el meme que pone una foto que dice que más o menos cómo debió ser Jesús, y entonces pues pone un mancito moreno con cara de árabe, ¿sí? Y pues los árabes no son blancos, ni cómo se llaman, ni son blancos de ojos azules, nada por el estilo, más como morenitos, sí, de barbados, de pelo negro, crespito. Entonces pues pintan a un mancito más o menos así, y una señora sale a decir que no, Dios no puede ser, Jesús no puede ser así, Jesús tenía que haber sido mono de ojos azules blanco, como pues la única forma de imagen de dominio que hay, que más o menos reafirma lo que estaba diciendo Miguel, que el único capaz de gobernar, porque pues no hay mentalidad para más, es el hombre blanco europeo, ¿no? No hay ninguna otra posibilidad de que un hombre negro o una mujer pueda hacer la misma gracia, no, eso lo tiene que hacer solo un hombre blanco ojiazul. Entonces sí, se ve como pues lo que va a generar un poquito el cambio a la sociedad patriarcal es la avaricia. Sí, le estábamos hablando ahorita, si se acuerdan, que la avaricia va a ser la que los hombres empiecen a dominar, empiecen a hacer las cosas mal, empiecen pues, a romper todo para quedarse con todo. Que pues no sé, en vez de comerciar, vamos a invadir, porque comerciar no es suficiente porque yo quiero lo que usted tiene, pero no quiero que usted lo tenga. ¿Sí? Bueno, continúa, Liz. Miguel habló algo sobre que eran una ciudad utópica, pero pues que no eran, pero esa idea utópica existió, ¿sabes? Entonces digamos que como esas ideas fueron cambiando en el transcurso de que el hombre fue apoderándose a base de su fuerza, y pues es que ahí demostró que la fuerza lo era todo cuando no era así. Pero bueno, es que igual ideas utópicas siempre hay, ¿no? Pues uno siempre quiere una utopía, siempre quiere como su ideal de su vida, entonces, pero pues ya llegar a una es imposible. Pero me refiero que digamos que no fue utópico, sino que en verdad sucedió, o sea, digamos que esas pruebas, esas excavaciones no, pero ahí Gambutas literal nos dice que no era una utopía, que o sea, sí estaban bien, sí tenían muchas cosas buenas, pero no era como que tampoco era todo perfecto, no era como todo ideal, porque pues uno que va a saber, con las excavaciones se puede encontrar muchas cosas, pero ya como vivían el día a día de la sociedad, pues es como complicado saberlo. O sea que se evidenció siempre algún conflicto. Pues es que yo creo que el conflicto es natural en la vida, ¿no? Pues sí. Todo el mundo tiene conflicto y más que son bastantes. Pues es que teniendo en cuenta que para avanzar como sociedad de alguna manera necesitamos conflicto, pues a ver, no es que necesitemos conflicto, pero sí a través del conflicto podemos avanzar, ¿sí? Y conflicto no quiere decir que nos vamos a romper a puños y así avanzamos, no. Sino, no sé, hay una escasez de comida, ¿cómo vamos a solucionar la escasez de comida? Eso es un conflicto, eso genera, digamos que algunas repercusiones en las personas que van a decir, bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto, y van a aparecer de alguna manera los avances, ¿sí? El comercio, lo que haga falta para poder solventar cada situación. Parce, si la tierra lo daba todo, si daba vida, si daba comida, y eso era la dependencia, ¿cómo fue apareciendo la ambición? Por las excavaciones, y al ver que si usted tenía más,
que yo quería ir, por eso que usted Pero tenía. no, yo creo que es por avances tecnológicos también, ¿no? Digamos, pues nomás cuando estamos viendo la hominización, esa vaina, pues ahí nomás se veía como desde hace, o sea, más generaciones pasadas empezaban a crear, no sé, palos, empezaban a crear diferentes herramientas, pero pues al ver que no todos tenemos esa capacidad de crear herramientas, ahí mismo se crea la ambición, porque este tiene esta herramienta y yo creo que le sirve para esta cosa, yo no sé cómo crearla, ¿cuál es la fácil? Se la quito. Entonces yo Ajá. creo que es ahí es donde empieza como ese tema de querer más, de querer lo que el otro quiere. ¿Ustedes se acuerdan de un capítulo de Los Simpsons de ese donde los invaden los marcianos? Y bueno, la cuestión es que ellos se deshacen de todas las armas, de todas las armas. Entonces se hace como una sociedad en paz. Esa sociedad en paz que se hace, porque Lisa le pide el deseo a la mano de mono. Eh, como se genera la sociedad en paz, la gente deja de pelear. Pero entonces como dejan de pelear, llegan y los invaden. Cuando los invaden, la manera, o sea, que es tipo un palo con una puntilla. No, no hay tecnología para hacer una pistola, no, no, no. Un palo con una puntilla es lo que necesitan para sacar a los extraterrestres. Cuando los extraterrestres se van, todo bien, esperemos un poquito porque ellos van a seguir creando más palos con puntillas y se van a estar matando entre ellos por más palos con puntillas, ¿sí? Eso va, o sea, esa envidia que genera de unos contra otros, de dominancia, de superioridad, de necesidad de sentirse superior a los demás, es lo que va a hacer de alguna manera que estas ideas de armamentistas sigan funcionando. ¿Sí? Que es lo que vivimos ahora. O sea, el presidente va y se gasta 9.000 millones de dólares en armas en tiempo de pandemia. Cabrón. Pero bueno, continúen. Total. Bueno, digamos que acá también hablan un poco de a la hora de dividirse, en, digamos, como esas tareas y todo. Se tenía como, digamos, regla general, que sí o sí, pues la mujer era como la madre, ¿no? Las mayores y las jefas eran como las dueñas de esos clanes, los que administraban, pues, de cierta forma la producción y distribución de los frutos, pues, de la tierra, ¿no? Entonces, con esto, aún así, ellas no se sentían superiores. Se decía que intentaba ver como una igualdad, lo que decía Miguel. Bueno, entonces tenían como la igualdad. Con lo de la fuerza masculina, o sea, ellos se veían, eh, eso se veía ya era como una opresión social, ¿no? Porque ellos eran como los vistos de la fuerza y todo, pero aún así no lograban como tener la superioridad de la mujer. Bueno, ahí con estas deidades pasan a lo de la esclavitud, ¿no? Que empiezan a ver a los hombres como los esclavos por ser los que pues dirigían todo el tema de lo rústico. Entonces al ellos regir todo eso, entonces ya se veían, eran como los esclavos, los que hacían. Ahí pasan a lo de la invasión indoeuropea, que con esto se llegan a dar lo de las excavaciones y todo eso, que es donde descubren los metales. Con esto ellos no lo ven más como, digamos, la evolución de los metales, sino en esto se apoyan para evolucionar tecnológicamente, porque empiezan a crear, digamos, armas, bueno, no así concretamente armas, sino, digamos, Metalurgia, tú lo dijiste. eso, la metalurgia, y se habla de la metalurgia. Sí, es importante ese descubrimiento porque a partir de ahí hubo un desarrollo pues tecnológico, como lo dijo él, como ya lo dijo ella, pero a base de que aparecían artes como la ebanistería, la metalurgia, la confección, la creación de instrumentos. Entonces ese tipo de cosas ayudó a que se fueran distribuyendo ciertas tareas y también ganando más economía a partir de eso. Entonces, digamos que esos intercambios se fueron dando a partir de esos desarrollos. Sí, lo que decía, o sea, estos cambios al ser tan radicales, digamos, no se relacionaban a lo que ya mencioné, lo de
el descubrimiento de metales, sino pues el punto fundamental con respecto a la tecnología, ¿no? Lo usaban era para ese tipo de armas y ahí es donde se considera el hombre guerrero, ahí empieza a salir lo del hombre cazador y el hombre guerrero. Estos inventos tecnológicos los hacían pues con el propósito de matar más. Entonces, a la hora de matar más, pues iban a ser más eficaces. Bueno, hay varias cosas a ver, todo lo que ustedes han dicho, si lo capitulamos simplemente, vamos a encontrarlo pues como pues una estructura que nos va a dar de alguna manera un orden cronológico en el que se ha visto la historia humana, pero más bien lo podemos ver como varios ciclos que simplemente de alguna manera se van repitiendo. En un punto se rompe el ciclo digamos que de la sociedad, ustedes lo han dicho harto, no me gusta la palabra, pero bueno, igualitaria. Esta sociedad igualitaria va a desaparecer y se va a convertir en una sociedad de dominación meramente masculina, ¿sí? Va a aparecer esta sociedad patriarcal a través de la consideración de la fuerza del trabajo, digamos, pesado, por así decirlo. A los hombres se les da el papel, digamos, superior y a las mujeres un papel secundario, dando así a entender que la vida y la sustentación de la vida es menos necesaria que tener fuerza. Entonces, bueno, yo voy a continuarles un poquito desde lo que yo he leído. ¿Qué es esto? La confirmación de cosas que ya hemos hablado, que las mujeres tienen que darse un lugar en el mundo por ellas mismas y no esperar a que los manes se los den porque ahí se van a quedar. Y el ejemplo, por ejemplo, está en una parte que dice aquí que unas arqueólogas dan un modelo evolutivo, unas científicas van a dar un modelo evolutivo alternativo al que se conoce, que es que pues el hombre es cazador y por eso tiene una figura tal y tal cosa. No, simplemente pues somos dos digamos géneros de una especie, dos sexos de una especie que tienen características diferentes, qué sé yo, los leones son diferentes de las leonas, los hombres son diferentes de las mujeres, punto. Pero no por ello tienen papeles inferiores o superiores. Ahora, el modelo evolutivo de Nancy Tanner, Jane Lancaster, Lila Leibowitz y Adrián Silman, mujeres, van a decir que el proceso evolutivo no va a estar ligado directamente a la caza, sino a, por ejemplo, el proceso de bipedestación no va a ser para poder tomar armas, sino para poder comer mientras caminan. Dice una palabra rarísima que no lo había escuchado nunca, se llama pependar, que si no me la explica, ahí mismo me tocaba ir al diccionario. Y los desarrollos se van a dar no únicamente en la creación de armas, sino de herramientas para cargar a los pelados, para triturar alimentos, para así hacer cosas de estas que no necesariamente son armas, ¿sí? Hay un desarrollo conjunto que no necesariamente es un desarrollo violento, sino es un desarrollo en pro de la supervivencia, y la supervivencia pues no es matarme con los otros, es ver a ver cómo vivo mejor, ¿sí? A esas cosas pues bueno, van a ir viendo cómo pues los dominios van a cambiar. Ahí también pues bueno, digamos apartándonos de la parte del desarrollo evolutivo, volvamos un poco a lo que estábamos en el cuento de las sociedades utópicas que estaba mencionando hace un rato Miguel y Felipe. Se vuelve utópica una sociedad en la medida de que se cree imposible, ¿no? El mito de la Atlántida que se menciona acá va a ser el mito de una sociedad utópica, sin embargo la van a asociar con Creta, que son las sociedades estas que de alguna manera los pueblos minoicos que van a vivir de esta forma
que será rara para el resto de las sociedades porque no eran guerreros, sino pues era una sociedad que vivía más o menos en paz entre ellos. Va, volvemos, según lo que dicen las excavaciones, según lo que se cree, pero pues de ahí a la realidad, bueno, quién sabe. Sin embargo, de alguna manera, que se entienda esto, que esa sociedad funcionó hasta el punto en donde llegó la avaricia y llegó la desigualdad y llegó todas estas dejadas a darles en la cabeza, y como ellos pues no estaban preparados porque ellos estaban haciendo su vida de otra manera, estaba diciendo Miguel que eran hippies, entonces como ellos son hippies, entonces pues no pueden luchar de la misma manera, los invaden, los saquean, los someten, los esclavizan y pues desaparecen. Entonces esto es lo que uno va viendo a través de toda la lectura, ¿no? Las sociedades van a crecer siempre en favor del comercio o la guerra. Cuando crecen a favor del comercio, van a haber muchos avances para poder continuar con estos modelos económicos. Pero vuelve y juega, si el modelo está visto únicamente desde la sociedad patriarcal, va a tender a no funcionar porque va a ser únicamente tendiente a la fuerza, ¿sí? A lo que la fuerza permite y no a lo que otros modelos van a posibilitar. El uso de la fuerza sobre el valor de la vida. Y bueno, eso, ahí podemos ir más o menos concluyendo cómo es que se va desarrollando nuestra sociedad, y pues bueno, en la misma conversación que hemos tenido nos damos cuenta que simplemente seguimos reproduciendo estos modelos, reemplazamos el ciclo que tenía, digamos, la sociedad matriarcal, lo reemplazamos por el ciclo de la sociedad patriarcal. Sí, el esclavismo se reemplaza por otros modelos, aparece el feudalismo, luego aparece el capitalismo y una democracia falsa que pues, no le da de comer a nadie, al menos a nosotros indoamericanos. Y bueno, ha sido más o menos el desarrollo de nuestra charla, de cómo se cambió el modelo del cáliz al modelo de la espada. En el prólogo decía algo de esto, decía que para generar más conocimiento había que conversar. En el prólogo. Exacto, sí. Sí, o sea, si usted lo encuentra al principio del texto, esa puede ser la conclusión también. Para avanzar como sociedad tenemos que charlar. Tenemos que poder poner la razón sobre la fuerza. Sí. Y para concluir la emisión del día de hoy, vamos.